Bueno, el día 30 cumplí 60 años que tengo la relojería. 30 de agosto. 30 de agosto, sí. 60 años que recién charlábamos con usted, ¿cómo se han pasado, no? Y no sé, ni me di cuenta que han pasado tantos años, porque no parece que hubiera sido tanto tiempo, pero pasaron los años. ¿Siempre la relojería estuvo aquí o cómo? Cuénteme un poquito la historia. No, yo empecé en la esquina del mercado municipal, en el del 65 y en el 72 yo compré esta casa y me vine para acá. Y aquí estoy, siempre en el mismo lugar ahora. ¿Era el sueño de chico de ser joyero, relojero o quizás era otra cosa y salió esto? No, yo cuando tenía 13 años que terminé la escuela primaria, me buscaron para cadete en la tienda Gali. Y ahí empecé a trabajar ahí, pero a los poco tiempo yo siempre tenía la locura con los relojes. Me llamaba la atención, la curiosidad de cómo eran, por qué, cómo marchaban. Soñaba con tener un reloj. Y después ya pasaron mucho tiempo hasta que me pude comprar un reloj, porque ya empecé yo a investigar y empecé a ver cómo hacía. En ese tiempo en las revistas aparecían las ofertas de las escuelas de relojería y en ese momento yo quise, hablando con mi papá, que me gustaría pedir. Y él me dice, espera que yo voy a hablar con Spillman, que era relojero en esa época y amigo de mi viejo. Yo voy a hablar con él a ver qué me dice. Y bueno, empecé con él, iba los sábados que no trabajaba acá en la tienda. Disculpe, porque una cosa es lo teórico y otra cosa es lo práctico. Claro, sí. Pero como él tenía los libros de cuando había estudiado, entonces me decía, ¿para qué vas a hacer eso? Bueno, empecé. Como el sábado no trabajaba, yo los sábados a la tarde me iba. Pero no me gustó el sistema, que de los libros que tenía había que fabricar piezas porque no se conseguían repuestos y no había, entonces había que fabricar. Y a mí eso ya no me gustaba, me parecía medio complicado. Entonces cambié, dejé, habrán pasado 2 años y ya ahí pedí a una escuela de Buenos Aires, hice el pedido y me mandaron los libros para estudiar, muchas herramientas te daban, con el curso que uno pagaba te daban las herramientas. Y empecé a desarmar y a armar y... En aquel tiempo, si no me equivoco, mucho era el despertador, ¿no? El que se buscaba arreglar, ¿o no? Sí, ¿no? Pero se reparaba todo. Los despertadores, antes era todo mecánico, a cuerda. Y se reparaba todo, y mucho. Porque no era tan fácil comprar relojes, no había tanto como ahora sobran. Después apareció, con el tiempo y los años, ya el reloj a pila, ¿no? Sí, yo no me acuerdo bien, pero más o menos tiene que haber sido en el 70, más o menos, que aparecieron los primeros relojes digitales. Y después, bueno, en esa época también fue el furor, porque era poco lo electrónico, el furor de lo automático. Porque hasta esa época era todo a cuerda los relojes. Y ya ahí en esa época empezaron todos automáticos, que empezaron a entrar de Japón. Después ya con los años empezaron de China, todo lo que era automático. ¿Y ahí también tuvo que aprender algo de electrónica también, o no? Sí, pero todo lo digital eran muy simples. No eran... Más artesanal, nada que ver. Era mucho más fácil un digital que uno de los mecánicos. El reloj mecánico ya era más artesanal, lo del mecánico, ¿no? Sí. Nada que ver lo que es una máquina de un reloj a estos electrónicos. Eran cosas muy delicadas. La vista, por suerte, me ayudó, que ando re bien. Y el pulso.
En este momento ya ahora se me complica un poco, pero también por la dejadez. Como no se arreglan más los relojes. Entonces por eso uno se va quedando. Porque ahora viene y cámbiame la pila nada más. Y es el único trabajo, cambiar la pila y ponérselo en hora. O sea que, digo, extraña reparar algún reloj de aquellos tiempos, Sí. un despertador, eso se extraña, ¿no? Sí, me han traído, no hace mucho, me trajeron un reloj que eran esas máquinas que uno les tenía cariño, porque eran máquinas que daba gusto desarmarlas por lo prácticas que eran. Me trajeron uno con el eje roto, y como tenía repuesto todavía de esa época, le dije que sí, que se lo arreglaba. Gracias a Dios se quedó perfecto. Pero no, eso no lo quiero arreglar más tampoco, porque el problema es que son muy delicados. El famoso espiral del reloj, sobre todo de pulsera, se rompe de nada, se tuerce y no lo puedes recuperar más. Entonces no quiero ni meter mano en eso. Antes no, porque había repuesto, era distinto. ¿Había en aquellos tiempos algún reloj difícil de decir, me va a traer un dolor de cabeza, digo, un reloj de pared o algo? Sí. Por ejemplo, para mí los relojes que nunca los quise arreglar son los relojes de pared, esos antiguos, porque ya tienen mucho desgaste, es muy complicado. Aparte es delicado, el que lo tiene que tener conocimiento cómo ponerlo, tiene que estar nivelado, cómo darle cuerda bien, ponerlo en hora, siempre es complicado eso. Pero los demás he hecho de todo. Coménteme, bueno, para aquellos que, a ver, nos consideramos jóvenes, pero que por ahí hace pocos años que estamos aquí en la localidad, yo en lo personal 20 y pico, Sí. pero usted respetuosamente ha sido de los viejos relojeros, o es de los viejos relojeros que van quedando poco. Me nombraba Spillman, y después tomó la posta usted en aquel tiempo. ¿Quién es más había en aquellos tiempos? No, y nadie más que arreglar relojes, no. Era usted. Sí. Él, cuando yo empecé a trabajar, ya él ni trabajaba casi. Ya era. Los clientes de él ya casi iban a usted. Sí, porque ya él no quería trabajar mucho. No me acuerdo bien los años que tuvimos los dos juntos, digamos, trabajando. Pero, y en este momento, en la zona no hay, en la zona y en todos lados no hay relojeros. No quedó. Pabloni creo que era que quedaba en Winter, ¿no? Pero falleció ya hace mucho. Mili, que también falleció hace mucho. Así que, no, pero no hay relojero, es normal en todos lados. Porque uno siempre habla con los viajantes, eso que vienen todo del rubro, no hay en ningún lado relojero. Debe ser por esto que nos dice usted, bueno, ¿es cambiar la pila o comprar uno nuevo? Y no sale de ahí de esa... Sí, es así, sí. Se pierde la profesión por esto, ¿no? Sí, aparte en este momento, ¿sabe lo que pasa? Que lo que vale un reloj ahora no se pueden hacer, porque nadie puede gastar o quiere gastar lo que cuesta arreglar un reloj, porque lo tira al diablo y se compra uno nuevo. Está bien, hay relojes que valen la pena por la calidad que tienen, hay relojes muy buenos, pero en este momento relojes muy buenos son pocos los que hay. ¿Recuerda que en algún momento algún cliente vino y le pidió cierto reloj que costaba allí su dinero, digo, quizás bañado en oro, o quizás por la marca, por un Rolex, no sé? ¿Recuerda alguna vez algo? Bueno, yo no me acuerdo, a ver, sí, cuando yo empecé en esa época, yo vendí muchos relojes de marca de la época, por ejemplo, el Leteon, Longines, que son marcas buenas, pero lo bueno es que eran todos de oro, caja de oro, malla de oro, y lo compraba cualquier empleado. Me acuerdo empleados del Molino Feni haberle vendido, otro policía, por ejemplo, comprarse un reloj de oro. Que hoy sería imposible con los sueldos que tienen, ¿no? No, y menos hoy de oro, imposible. Imposible. Ya hace muchos años que el oro se perdió. Se perdió la venta por los costos. ¿Pero lo marcó alguna venta, digo, de algún reloj que diga,
vino un cliente y me pagó, que me marcó esto, digo, no sé si me voy a vender un reloj de este tipo, ¿no? ¿Te recuerdas? De alguna estancia, porque por ahí uno se imagina, por ahí viene para algún regalo. No, en lo más de valor, digamos, era lo de oro, porque se usaba antes el de oro. Pero gente que me ha consultado, por ejemplo, por relojes Rolex, todas esas cosas, pero ya un reloj Rolex era medio inalcanzable. ¿Usted ha vendido Rolex? No, Rolex no. Aparte hay que estar inscrito en eso, porque el reloj Rolex se vende con papeles como si fuera un auto. Si vos perdés un reloj Rolex y teniendo los papeles, vos denunciás en Rolex que a vos se te perdió el reloj y si cae al servicio te lo recuperan y te lo devuelven. Porque conocí un caso de una persona de acá que perdió el reloj y lo recuperó. Porque llevaron a arreglar, le avisaron que el reloj había aparecido. El Rolex trae una mecánica, digo, vieja, pero moderna, vendría a ser, a ver si me explico, ¿no? El reloj Rolex... ¿Ha desarmado alguno usted? No. ¿Le gustaría tener un Rolex en la mano para verlo? No, los he tenido en la mano, pero nunca los desarmé. Nunca desarmé un Rolex porque el Rolex hay que llevarlo al servicio oficial. No se puede meter mano en el reloj Rolex, porque queda todo registrado. Todo el servicio que se le hace queda todo registrado. Aparte tienen un sistema de caja que es bastante complicado abrirlo. Hay que tener una llave especial. Yo llegué a tener una llave para los imitación Rolex, porque hay mucha imitación Rolex, que son todos truchos. Y entonces y la tengo ya media gastada, la llave esa del uso que le he dado. Pero no, Rolex nunca los quise abrir por ese problema. Sí, por ejemplo, un señor de acá que tenía una estancia, cada vez que se le rompía la malla del reloj Rolex, yo se la arreglaba la malla de acero. Porque de las imitaciones de los Rolex, las mallas eran iguales. Entonces rompía un eslabón desgastado que lo tenía, sacaba un eslabón de esos, de las mallas comunes y se lo solucionaba. Y él me decía, si yo esto lo tengo que llevar a Rolex, vos sabés la plata que me cuesta. Y tengo que ir a Buenos Aires. Cuando voy a Buenos Aires, sí, me lo arreglan, pero es más fácil que me lo arregle acá en el acto y lo sigo usando. En estos años, ¿en algún momento se acercó algún joven queriendo aprender la profesión, querer que le enseñe o nunca? No, nadie, nunca me han pedido no hay voluntarios para. Y mi hermano que está conmigo acá aprendió conmigo nomás porque empezó con los despertadores y después empezó con otros relojes, porque empezó donde él trabajaba, cuando salía venía, en esa época había mucho trabajo, y después siguió conmigo. Cantidad por la modernización o por la época, cantidad de profesiones se van perdiendo. Yo veo tintoreros, zapateros, casi que ya no existen, relojeros. Y relojeros ya pasa lo mismo, no hay nadie. Ya no hay nadie, pero a nivel país, en ningún lado. Por todos lados escasean los relojeros, no hay. Y nadie sigue, porque no es un trabajo que no es redituable. No es redituable. Era redituable. Era en una época sí, era. Pero ahora no, lo que se hace es cambiar pila, malla. Y en los relojes electrónicos, los modernos, los Smart, todo eso, yo no me quise meter porque es complicado también, no te garantizan nada, son bastante así nomás. Y después, la mayoría ha anexado, o mejor dicho, ya la parte joyería, ¿no es cierto? ¿Eso cuándo lo anexó? No, la joyería de entrada. No, cuando yo me instalé en el 65 de entrada. Y se me dio fácil en el sentido que yo andaba buscando un local, ya me quería independizar, salir de donde trabajaba y andaba buscando un local. Y el dueño del negocio que yo trabajaba, de la tienda Gali, se había ido a vivir a Córdoba, y cuando yo le avisé que me iba a retirar,
porque en cuanto consiguiera un local me quería poner una relojería. Y entonces me propuso que él me cerraba la parte de la esquina del salón con una vidriera, que él ponía una joyería y relojería y que yo la atendía ella. Pero no le acepté, porque yo quería ser independiente. Y le traslado la pregunta a la parte joyas. Alguien charlando con la gente de ahora, pero que se acuerda de sus padres, sí, y comenta esto de que me traslado a lo del oro recién, que me decía que un empleado del molino compraba un reloj bañado en oro, sí, y alguien me contaba también que hasta obviamente mujeres, bueno, creo que la usaban a cadenas que hasta daban 3 vueltas al cuello que eran de oro. ¿Esto era así o no? Sí, así. Sí, se usaba muchísimo. Aparte, había un cumpleaños de 15 y yo vendía la pulserita, la cadenita, la medallita, la crucecita, 2 o 3 anillos. Y era normal, no como ahora que ya esas cosas no se venden. Y a mí se me dio de empezar con joyería también porque un muchacho que era de la misma edad mía, era valijero, vendía casa por casa, y viendo una clienta le comentó que qué raro que no hay joyería acá, qué sé yo. Y esta chica le dice, hay un amigo mío que anda buscando para poner un local. Y me vino a ver a mí y me propuso, como él tenía todas las alhajas, de poner en sociedad la venta de alhajas. Y en esto también le traslado. ¿Recuerda alguna venta que diga, esta me marcó? Haber vendido algún anillo muy caro, alguna pulsera o alguna cadena, decir, esta la vendo ahora y creo que no la vendo más. No creo tanto así, porque fue parejo. Fue parejo, se vendían cosas en esa época, vender gemelos de oro, traba corbata de oro, era normal vender todas esas alianzas también. Alianzas de oro. Eso, pero todo el mundo compraba las alianzas. Ahora no, porque ahora nadie compra las alianzas. Y si compran de plata ahora. Pero la plata es una cosa que es re barata, entonces. Eso también digo, se ha perdido lo de la alianza de oro, ¿no? Sí, la alianza de oro se perdió, ya muy poco que se ve. ¿Se reemplaza ahora por otra especie de anillo con piedritas, algo así? Sí, ahora cualquier anillo se pone ahora. Sí, y se buscan más esas alianzas todas labradas, todas más. Que se hacen por medida, todo eso se puede hacer, pero es muy poco ya lo que se vende eso. Sí. Y ya por último, en la profesión, usted hasta que el cuerpo le dé y la vista, lo va a seguir haciendo porque es lo que le gusta. Por ahora sí, pienso, mientras me dé la vista, no quiero dejar, no me quiero quedar. Vamos a seguir hasta que pueda. Ahí diremos, basta y listo. Pero digo, es lo que le gusta y lo que le entretiene. Y le gustaría, no digo esta modernización, pero sí volver a esos relojes del despertador, del reloj de pulsera y todo lo demás, trabajar en eso, ¿no? Sí, siempre eso uno, como lo ha hecho siempre, lo podría seguir haciendo. Pero ya es muy difícil que vuelva eso para atrás, así que vamos a ver hasta dónde va. Bueno, Rodríguez, porque sean años más por delante, como me decía recién, por ahora no tiene pensado dejar, así que le agradezco haber charlado algunos minutitos con usted y un nuevo aniversario. Creo que debe haber sido, yo creo que por acá en el barrio, Takayama y no sé si otros locales que tienen años aquí por estos lugares, ¿no? Como usted. Sí, ya quedan pocos de años así, han cambiado mucho. No somos tantos los que tenemos la suerte de llegar tanto tiempo en lo mismo. Yo digo, el otro día me acordaba también Rodríguez lo tenía cerca como zapatero, y que hace años también ya él dejaba la profesión, que era 10 años por ahí más o menos. Quizás. Sí, eran mis tíos los zapateros. Claro. Después, como tintorero estaba allí en la esquina de Espinosa, como ese, que tocaba el bandoneón, Meirotti. Bueno, esa profesión él también la mantuvo hasta que le dio el cuerpo, ¿cierto? Sí, y también una profesión que se perdió, no hay, que tampoco
se limpia tanto la ropa como era en esa época. Ahora va y se compra directamente. Se compra y listo. Aparte es otro tipo de tela, antes eran telas que necesitaban mucho cuidado. Claro. Los trajes nomás que se usaban antes en esa época. Ujú. Ha cambiado la tela que no es lavable, es más práctica. Claro. Ujú. Todo se ha modernizado. Todo va cambiando. Sí. Rodríguez, gracias. No, gracias a vos. Gracias. Mucha Gracias. suerte.